Ya Perfecto. estamos. Qué gusto. Pues aquí yo estoy contentísima de que vamos a hablar hoy de la ciencia de creer. El tema de creer es algo que a mí me mueve mucho, me llama muchísimo la atención, porque además es una temática que yo me topo con ella día a día en mi consultorio y al ratito, bueno, vamos a poner algunos ejemplos y vamos a ver por qué, pero me parece que es muy importante, que tiene su chiste y por eso hoy, mi querido Emiliano Mares, es un gusto tenerte con nosotras porque tiene una trayectoria muy intensa, muy profunda, muy padre, está muy bien preparado. Fíjense, todos estos temas pues que tratan Greg Baden y Bruce Lipton y el doctor Joe Dispenza y toda esta banda. Bueno, Emiliano Mares es un apasionado y estudioso y ahorita nos va a platicar qué otras cosas ha estudiado, qué nos trae por aquí. Y pues bueno, bienvenidos Emiliano, bienvenida Vicky, qué bueno que están por aquí. Gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias Bárbara, Vicky, por la invitación. A ti por compartir y por ser tan generoso con tu tiempo y con tu experiencia, Emiliano. Al contrario, con toda la intención de compartir con ustedes, con todo mi amor. Gracias. No, pues muy bien. Bienvenido. Y a ver, tengo entendido que te tomaste la molestia de hacer palomitas. Exactamente, y antes de comenzar con esta tarde de palomitas, me gustaría que me ayudaran a resolver la incógnita. ¿Por qué tarde de palomitas? ¿Por qué palomitas? Digo, podría entender tomarnos un cafecito, un tecito, pero palomitas, no sé si me pueden ayudar a resolver ese misterio. Sí, ¿verdad? Como que ya el tema de charla de café, creo que ya muchas personas lo usan. Y bueno, queríamos hacer así como una chelita, pero creo que está un poco fuerte. Entonces, mejor palomitas. Porque bueno, ves palomitas y evocas el cine, fiesta o reunión, convivencia con amigos, un ambiente relajado. Y eso es lo que queremos crear en este espacio, un ambiente relajado, una plática entre amigos, comiendo palomita. Si traen chela, ya es aquí. Es un acto simbólico para poner distancia crítica entre nosotros. El día a día nos vienen encima y es la invitación a poner distancia crítica, es decir, ver los problemas allá, tu vida allá, reflejada en la pantalla y tú aquí comiendo palomitas en paz. ¿Cómo ves? Oye, qué interesante. De hecho, digo, ya profundizando en estos temas que tanto me apasionan, pues es muy similar al concepto del observador que se maneja mucho en la física cuántica, o bien la autoproyección, ¿no? Esa capacidad de poder verte proyectado en otra realidad sin que te involucres, simplemente como un mero espectador. Oye, pues muy interesante, de verdad, felicidades por el concepto. No, pues gracias a ti por enriquecerlo con esto que nos estás narrando, está muy interesante. Y pues platícanos, Emiliano, un poco de tu trayectoria, de por qué estás aquí hablando de estas cosas tan interesantes, cómo fue que te llamó la atención y que te metiste a estudiar tanto. Bueno, de manera breve, lo que yo estoy haciendo y lo que estoy compartiendo es el resultado de un proceso muy complicado, un proceso de vida muy complicado que comenzó hace aproximadamente 12 años. Un proceso donde yo, sin darme cuenta, caí en una espiral negativa que impactó en todas las áreas de mi vida y básicamente se caracterizó por pérdidas. Pérdida en la relación de pareja, distanciamiento con familiares, con amigos, pérdida de salud. En lo económico, bueno, ¿qué les digo? Perdí todo, absolutamente todo. Y más adelante, pues experimenté la pérdida más dura de mi vida, que fue la pérdida de mi madre, también por este mismo proceso. Y curiosamente, esa pérdida marcó un parteaguas en mi vida, porque es ahí donde yo conecté con un propósito, con una misión de vida, y es precisamente el poder ayudarle a las personas que se encuentran en esos momentos de desesperación. Algo muy curioso es que yo no entendía por qué había llegado a ese punto, porque yo me consideraba una persona de fe, muy creyente.
Entonces, cuando comenzaban los conflictos, pues yo tenía la creencia de que todo se iba a solucionar, que tenía mucha fe, pero ¿qué creen? Que lejos de solucionarse los conflictos, fueron empeorando, literal, hasta tocar fondo, caí en una depresión muy profunda. Y todo eso me llevó precisamente a la búsqueda de respuestas, de entender por qué, cuando en teoría todo estaba bien en mi vida, cuando yo era una persona que creía mucho, que tenía fe, ¿cómo es que llegué a ese punto? Entonces de ahí comenzó todo este proceso, donde he tenido la posibilidad de certificarme como neurocoach, he tomado certificaciones también en neuroempoderamiento del ser, como Mastermind Coach, y hace un año me certifiqué como facilitador de método Integra, precisamente para trabajar procesos de transformación a nivel subconsciente. Entonces, en resumidas cuentas, así es como comienza este proceso, y lo que yo estoy compartiendo de alguna manera también tiene que ver con lo que yo he estado aprendiendo. Soy autodidacta, como bien lo mencionabas, soy un apasionado de autores como el Dr. Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, temas de física cuántica, epigenética, y de ahí, sí. No sé si estamos transmitiendo bien, Vicky. ¿Por qué? Porque veo acá en mi computadora tenemos problemas para reproducir este video. ¿O sí nos estamos viendo? Sí, sin problemas. No sé si sea parte de tu internet. Yo sí veo bien desde acá, pero le podemos preguntar también a la audiencia si escuchan bien y nos ven bien. Sí, de hecho, favor. en algunos instantes, Bárbara, te me has congelado, entonces no sé si sea ahí un tema de internet, no sé si a Vicky le ha sucedido también. Sí, de repente te vemos un poquito cortada, pero ya ahorita te escuchamos bastante bien. Mira, por acá nos comparte Verónica. Sí se ven y se escuchan muy bien. Entonces, entonces voy a descargar la otra computadora. Ya no tengo acceso a los comentarios, pero con eso yo creo que vamos a tener una mejor señal. No sé qué pasa. Ya. Perdón. Listo. Perdón. Nos estabas contando que has estado estudiando a todos estos maestros. Exactamente. Y esto con la intención precisamente de encontrar un camino que fuera aplicable para poder trascender cualquier tipo de desafíos, trascender estados emocionales, el caos que uno puede estar viviendo. Y una de las características que yo tengo es que lo manejo de una manera muy sencilla. O sea, un lenguaje muy simple, solamente para comprender conceptos, porque ya sabemos que lo que es física cuántica, lo que es epigenética y neurociencia es algo muy complejo. Entonces, de alguna manera, lo que he hecho es como compartir la información de una manera muy simple para que la gente lo comprenda mejor y de esta manera lo pueda accionar. Entonces, en resumidas cuentas, esa es mi historia. Ok, entonces, en resumidas cuentas, tú ayudas a las personas. Algo que me pareció muy, muy interesante es que digamos, como tu especialidad es ayudar a las personas cuando están en crisis profundísimas, cuando están hechas pedazos, cuando están tocando fondo, cuando están de verdad quebradas, entonces pueden acudir contigo y bueno, les ayudas a salir adelante. Así es, básicamente cuando han dejado de creer, cuando han perdido toda la esperanza, cuando ya no encuentran la luz al final del túnel, básicamente lo que yo hago es, como me meto en el túnel con ellos, los tomo de la mano y les digo, no te preocupes, aunque no veas la solución, aunque no veas hacia dónde vas, tú nomás déjate guiar, vamos avanzando y de esa manera comenzamos a vivir un proceso. Pero sí, básicamente cuando ya hay caos, desesperación, porque eso es lo que yo aprendí, de ahí vengo exactamente. Claro, entonces eres toda una autoridad porque es un proceso que tú ya viviste y que como sea ya te sabes el camino. Es que además lo que estás diciendo, pues no cualquiera se avienta semejante compromiso de decir, si estás quebrado en el fondo, yo te ayudo, ¿no? Qué fuerte. Exactamente. Y creo que les ha tocado a ustedes de repente conocer personas que han probado de todo y que a pesar de intentar cualquier tipo de cosa, nomás no pueden salir adelante. Entonces sí, es ahí donde yo entro.
Evidentemente yo no soy un producto terminado porque yo sigo en mi proceso y algo que me quedó claro es que mi proceso va a continuar mientras yo esté en este plano físico. Entonces sigo teniendo mis debilidades de carácter, sigo teniendo también de repente mis crisis, ¿no? De repente de feo o de repente caigo en ciertas depresiones, pero algo que he aprendido es precisamente cómo trascenderlo cada vez más rápido, porque me quedó claro que esta vida no se trata de evitar el miedo, de evitar la depresión o evitar los problemas, sino de la manera de responder ante esas circunstancias y que esa respuesta me lleve a un crecimiento. Entonces, seguimos en el proceso todavía. Claro, entonces no se trata de evadir las emociones y de tenerle miedo a las emociones o con miedo, sin miedo, pero se trata de hacerse cargo de las emociones. Así es, hacernos cargo de nosotros mismos, todo lo que implica nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra manera de responder, de nuestra salud, hacernos cargo. Exactamente. Ok. Y bueno, hablando de creer, Emiliano, ustedes ahí me hacen señas a ver si mi internet no me juega chueco, pero fíjate, para mí es muy, muy importante porque en la consulta día con día me topo con personas que tienen su autoconcepto. Ya sabemos que el autoconcepto es cómo tú te ves a ti, es cómo tú te piensas a ti. Y muchas personas tienen su autoconcepto, le llamamos disfuncional. Vicky y yo somos semiólogas y lo que hacemos es compartir herramientas de semiología. Entonces, dentro del lenguaje de semiología, pues ya sabes. Entonces, llamamos autoconcepto disfuncional cuando te crees algo que no te funciona y que al contrario es un tope para tu crecimiento, es un tope para tu desarrollo. Como, no sé, estas cosas que te di cuando era chiquito, y si no creerlo. No, o tú no eres bueno para hacer deporte. ¿Estamos? ¿Ya me perdieron? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. No, ya regresaste, El ya caso, regresaste. ok, pero pues más o menos me agarraron la onda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos dicen cosas de chicos y nos la creemos y lo integramos a nuestro autoconcepto y ya vamos por la vida con que no, pues es que yo no soy bueno para bailar o yo no soy bueno para hacer deporte o yo no, ya sabes, o yo sí tengo un carácter horrible o yo lo que sea. El caso es que en el consultorio pues trabajamos con los significados, es en lo que trabajamos en el sistema de pensamientos, creencias y valores para poder cambiar el significado que le damos a las personas, situaciones y tal. Todo a nivel racional funciona muy bien, pero muchas personas batallan para creérselo, ¿ok? A ver, por ejemplo, un consultante que tiene una gran inseguridad y que se siente rechazado y que es como muy susceptible porque, por su historia y tal, y quiere tener pareja y está en posibilidad de conocer chicas, pero pasan todas estas cosas y de pronto es trabajar en todo este autoconcepto. Llega un momento en el que le digo, bueno, ¿y cómo le vas a hacer para creértela? Ya trabajamos mucho para creer que eres guapo, que eres simpático, que eres inteligente, que eres valioso. Ya te convenciste, ya lo entendiste, ya cambiaste tus pensamientos y ahora solo falta que te la creas. Y se pone de ambiente, Emiliano. Pequeño detalle, ¿no? Ahora falta que te la creas. A ver, es que este autoconcepto que bien mencionas que no nos deja crecer es un autoconcepto que ha sido heredado. O sea, nosotros no lo elegimos, viene de nuestros padres, de nuestros maestros, y básicamente este autoconcepto ha estado programado para cumplir con expectativas, lograr el reconocimiento y la aceptación, y no precisamente para cumplir con un propósito de vida y ser felices. Y este autoconcepto, a final de cuentas, es lo que influye directamente en nuestra toma de decisiones y en la realidad que nosotros estamos creando. Por eso, aunque nosotros a nivel racional, como bien lo mencionabas, estemos creyendo que merecemos, que sí podemos, que soy guapo, que merezco las mejores cosas de la vida, ok,
Está bien que a nivel racional lo creas, pero si no lo crees a un nivel subconsciente, a un nivel inconsciente, simplemente no va a pasar nada. Y es que ahí es donde comienzan los conflictos. Las personas quieren hacer un cambio en su vida, quieren hacer una transformación en su vida a nivel racional, cuando la realidad es que hay que trabajarlo de manera más profunda. Y así como hablamos de nivel subconsciente con un sistema de creencias, de conexiones neurológicas, también estamos hablando de una programación emocional, una programación que ya tiene nuestras células. Tanto la programación de estos circuitos neuronales como la programación a nivel celular es lo que se denomina, o el doctor Joe Dispenza denomina como el estado del ser, esa coherencia que hay. Y este estado del ser, a final de cuentas, es el responsable de la realidad que tú estás viviendo. En otras palabras, creértela es crear un nuevo estado del ser, es reprogramar un nuevo estado del ser. Y es aquí donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque se ha puesto muy de moda defender quiénes somos, la manera en que pensamos, la manera en que sentimos. Yo soy así, pues que así me quieran. Y defendemos a capa y espada nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, sin caer en la cuenta que eso corresponde a un estado del ser. Si yo quiero creer en algo, que puedo conseguir algo, si yo quiero creer que puedo mejorar mi experiencia de vida, necesariamente debo de crear un nuevo estado del ser. Y ese es el apego más grande que tenemos. ¿A quiénes somos? El apego a nuestro autoconcepto. Entonces, el primer paso es tener la disposición de soltar ese autoconcepto, tener ese desapego, dejar de defendernos, defender nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, para entonces proceder a la creación de un nuevo estado del ser. De lo contrario, por más que uno piense de manera positiva, se emocione, por más que yo me entusiasme, por más que yo haga decretos, simplemente no va a suceder nada. Claro. Qué importante ahí este tema que mencionas acerca de la identidad, porque frecuentemente cuando nos deshacemos de un hábito o de un rasgo que aunque racionalmente comprendemos que no es parte de nuestra esencia, la pregunta inmediata que surge de los consultantes es eso, y entonces ahora ¿quién voy a ser? ¿Por qué? Porque no imaginamos y está tan cerrado el tema de nuestra realidad que así como decimos, solo existe esta realidad, la que yo veo, solo existe este ser que es heredado o que nosotros llamamos disfuncional, ¿no? Así es. Y así como tenemos esta identidad heredada, esta realidad que nosotros estamos viviendo también es heredada. Y tú mencionaste algo muy importante. Yo tengo mi realidad y existen realidades como seres humanos. Eso nos lleva precisamente a lo que mencionabas hace ratito, Bárbara, de hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra propia realidad. Y es entonces que debemos de estar en esa disposición de crear una nueva identidad que corresponda a la realidad que yo quiero comenzar a crear, con aquellos objetivos. Creértela es que tu identidad, tu estado del ser, corresponda a lo que quieres hacer realidad, a esos objetivos, a esos sueños. E insisto, esto va más allá de la parte racional, porque el pensamiento racional, consciente, no va a tener un impacto significativo y profundo en nuestra vida. Eso es un hecho. Ok, a ver, entonces, lo que estoy entendiendo es que todo se trata del estado del ser, que el estado del ser corresponda con aquello que tú deseas. Y el estado del ser se compone ¿de qué? De la parte racional y de las creencias, a ver. No, de la parte racional no. El estado del ser lo podemos concebir como un ciclo infinito de pensamiento, emoción, emoción, pensamiento. Pero estamos hablando a un nivel inconsciente, estamos hablando de un sistema de creencias. Aquí la parte racional, el sistema neocórtex, no está involucrado en este estado del ser. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vivimos una experiencia de vida, cuando nosotros queremos tener algún tipo de aprendizaje,
Toda esa información que obtenemos de la experiencia o de este aprendizaje que estamos teniendo es información que se integra en circuitos neuronales, en un sistema de creencias. Posteriormente, esa información que está en mis circuitos neuronales es algo que tiene que aprender mi cuerpo, en otras palabras, mis células. O sea, mi mente ya aprendió de manera intelectual, pero de nada va a servir si esa información no la aprende la célula, las células, nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el lenguaje de las células? Las emociones. Entonces, esa información que se integra en un circuito neuronal, posteriormente te lleva a la producción y liberación de químicos que te llevan a generar un estado emocional. Y ese estado emocional le empieza a enseñar a las células, a tu cuerpo. Entonces, esa emoción corresponde a la información de los circuitos neuronales. Y cuando nosotros estamos repitiendo constantemente este proceso, se empieza a hacer una programación del estado del ser, a tal grado que va a llegar un punto en donde el cuerpo, al ya desarrollar cierto hábito, tu cuerpo, y esto pocas personas lo toman en consideración, toma el control de la mente subconsciente. O sea, sabemos que la mente subconsciente es muy poderosa, sabemos del poder de la mente, pero imagínate ese poder de nuestra mente subconsciente obedeciendo las órdenes de unas células que están programadas ya. Y si es una programación celular, emocional, que tiene que ver con el miedo, la escasez, con la baja autoestima, pues tu cuerpo va a ordenarle a tu subconsciente que siga liberando esos químicos. Y por eso va a condicionar tus pensamientos, tus estados emocionales, tu manera de actuar o de no actuar, tus decisiones, para llevarte precisamente a esa liberación de químicos. Es cuando se activa esa vocecita de no vas a poder, vas a fracasar, esto es muy complicado, esto no lo mereces. Oye, pero ¿cómo? Si yo a nivel racional sí me la creo, yo decreto, yo pienso de manera muy positiva. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? El pensamiento que nosotros generamos a través del sistema neocórtex no pasa del tallo cerebral. Es decir, no produce ni libera químicos. Quien se encarga de la producción y liberación de químicos es nuestro sistema límbico, la parte emocional, donde está el subconsciente. Pero la parte racional está como desde afuera, como, hey, sí, sí creemos, sí, sí queremos, sí, sí lo merecemos, pero no le hacen caso. ¿Por qué? Porque no libera químicos. Entonces, esa información no pasa del tallo cerebral. En otras palabras, si queremos que un pensamiento que yo estoy generando a nivel racional, un decreto, tenga un impacto positivo en mi vida, ese pensamiento, ese decreto, debo de convertirlo en una creencia. Debo de integrarlo precisamente en un circuito neuronal. Y es entonces que vamos a revertir ese proceso de pensamiento-emoción, emoción-pensamiento. No sé si me di a entender o... Bueno, vamos a seguirle más profundo. Para mí ya sabes que es con manzanitas, ¿no? Pero entonces mencionaste algo. Hay personas que dicen, racionalmente ya me lo creo. ¿Eso es posible? ¿Es posible creer algo con la parte racional? ¿O la creencia? Ok, pero entonces se tiene que meter la emoción para que de verdad... A ver, es que la creencia será fe. Yo defino la fe como esa programación de mente y células. Okay. Tener esa coherencia vibracional, esa programación a nivel conexiones neurológicas y esa programación a nivel celular. Para mí eso es la fe. Incluso podemos hasta ver algunos contextos hasta bíblicos donde hacen definiciones de fe y nos demuestra que la verdadera fe tiene que ver con una programación a nivel subconsciente y a nivel celular, a tal grado que tanto tus células como el subconsciente ya crean en la realización de algo. A nivel racional, claro que todo el mundo puede tener pensamientos positivos. De hecho, eso es lo que sucede con todo el mundo. Todo el mundo quiere éxito, todo el mundo quiere felicidad, todo el mundo quiere una vida ideal, todo el mundo quiere mejorar su vida. Pero ¿por qué no lo logran? Porque el que manda es el subconsciente.
A ver, el subconsciente tiene una capacidad de procesar información de 400,000 millones de bits de información por segundo. Y el neocórtex, solamente 2,000 bits de información por segundo. Entonces, ponlos a luchar, ¿quién va a ganar? Y el 95% de nuestros pensamientos son a un nivel inconsciente. El 95%. Son pensamientos que ni siquiera te das cuenta. En un día tenemos alrededor, ya se sabe, de 60 a 80,000 pensamientos. El 90% de esos pensamientos son réplica del día anterior. Y tú no te das cuenta. Y se van replicando. Y lo curioso es que mientras se va replicando, la mente, como es creativa, va exagerando la experiencia. En otras palabras, una experiencia que vivimos hace 10 años, a nivel subconsciente se está replicando y se está exagerando. Y nos está generando emociones que ni siquiera corresponden con una realidad. Entonces, tomando en consideración eso, el pensamiento racional positivo, ¿cómo va a poder contra toda esa maquinaria? Y la emoción que podemos generar a nivel racional, atención con esto, es una emoción efímera, o sea, no es permanente. Es algo que yo puedo generar a través de entusiasmo, la motivación, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos motivamos porque sí podemos, sí lo vamos a lograr, que al poco tiempo la emoción desaparece y regresamos a lo mismo? ¿Y por qué desaparece? Porque la que cuenta es la emoción que tenemos atrapada en nuestras células. Entonces, si la emoción que generamos a nivel consciente no la programamos. Ajá, entonces las emociones están atrapadas en las células. Sí. El cuerpo. A ver, vamos a decirlo, yo hablo, ok, vamos con un lenguaje más coloquial que utilizo. Para mí las células son las locas de la casa. Son unas locas que tenemos ahí dentro de nuestra casa. Todas están conectadas entre sí, todas se pasan la información y son billones de células. Cada una de estas células están drogadas con un químico, con una emoción. Ya están drogadas, son adictas. Y una vez que se volvieron adictas, yo puedo generar un sentimiento de entusiasmo, motivarme para mejorar mi vida, y lo logro momentáneamente. Pero ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a generar un estado emocional que no corresponde a la programación celular, mis células van a reaccionar. No es como si, a ver, ¿por qué me estás dando químicos de prosperidad y de abundancia cuando yo ya me hice adicta a la escasez, al victimismo? ¿Por qué haces eso? Entonces las células, como cualquier adicto, le cambias la sustancia, se ponen como locas, todas. Y es entonces que le dicen al subconsciente, hey, ¿qué pasó con esta droga? Libérala. Y es entonces que nuestro subconsciente comienza a mover todos los botoncitos para que empecemos a liberar nuevamente esa droga. Por eso empieza esa vocecita. Claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en este proceso se va incrementando la dosis de químicos que se van liberando. Por eso, cada vez es más complicado poder trascender ciertos estados emocionales. Claro, de eso habla en alguna parte esta película que tiene muchísimos años, ¿y tú qué demonios sabes? Ajá. Sí, que claro que de los químicos sí que se hace uno adicto, pero fíjate ahorita ya a nivel celular. Oye, Emiliano, y entonces, a ver, dijiste algo muy interesante. De pronto, ya poniendo un ejemplo, las células están adictas, son adictas, están drogadas con este rollo del victimismo y de la escasez y de tal. Entonces, a la hora que se les quiere cambiar, se resisten y no quieren su droga. ¿Qué tiene que ver esto con la zona de confort? Porque cómo cuesta la zona de confort y hay personas que lo tienen clarísimo, pero, ay, mañana, la próxima semana, un día, pero que me sigan tratando, que siga yo sufriendo, pero aquí ya me la sé. Ok. Creo que todos en alguna ocasión hemos escuchado que hay que salir de la zona de confort. Sal de la zona de confort. ¿Quieres lograr un objetivo, un sueño? Sal de la zona de confort.
Y efectivamente es un camino, pero es un camino de mucha resistencia. ¿Por qué? Porque la zona de confort es la zona de seguridad de nuestro subconsciente, es la zona cómoda. No sé si ustedes han visto esta serie de televisión, La teoría de Big Bang. No sé si alguna vez la han visto con este personaje de Sheldon Cooper. Para aquellas personas que han visto esta serie y han visto el personaje, Sheldon Cooper representa al subconsciente. Y en el programa, él tiene un sillón y siempre se sienta en ese sillón. Y si alguien se sienta ahí, si alguien lo mueve de ese sillón, se pone como loco. ¿Por qué? Porque ese sillón representa la zona de confort. Entonces, si nosotros pretendemos lograr un objetivo saliendo de la zona de confort, vamos a enfrentar mucha resistencia por parte del subconsciente. Imagínense el subconsciente como este Sheldon que se encuentra en el centro de un círculo. El círculo es la zona conocida, la zona de confort. Y tus objetivos, tus sueños y tus metas, el creértela, está fuera de la zona de confort. Pues nos han enseñado que hay que salir para dirigirnos para allá. Pero insisto, va a haber mucha resistencia, activamos la zona de boicot del subconsciente y nos va a hacer desistir. ¿Cuál es la clave de todo esto? No es salir de la zona de confort, es incrementarla. Oye, Emiliano, entonces, ¿para qué sirve salir de la zona de confort? Es muy simple. Salir de la zona de confort es para ayudarnos a recuperar la neuroplasticidad de nuestro cerebro y es entonces que podemos hacer cambios en los circuitos neuronales. Y salir de la zona de confort puede ser algo tan simple como cambiarte el reloj de mano. Duérmete del otro lado de la cama. Haz cosas que no te gusten hacer. A mí en lo personal eso de lavar los platos, ¿cómo me cuesta? Pero lo hago. ¿Por qué? Porque me reta, me saca de la zona de confort y me ayuda a recuperar la neuroplasticidad. Y eso se necesita para poder trabajar en los circuitos neuronales. Pero básicamente lo que tenemos que hacer con la zona de confort es incrementarla. Usemos la lógica. Si la zona de confort es la zona de seguridad de nuestro subconsciente, si tú se le incrementas, va a tener un rango de movimiento más grande, ¿no? Se va a poder mover más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo lo que deseo, por ejemplo, es mejorar financieramente o poner un negocio, yo tengo que incrementar la zona de confort de tal manera que el negocio ya esté dentro de ella. Y de esa manera voy a evitar esta resistencia del subconsciente. ¿Y cómo se logra eso? Con un nuevo estado del ser, porque la zona de confort está delimitada por nuestro estado del ser. Lo que no corresponde a mi autoconcepto, está allá fuera de la zona de confort, no lo conozco, aquí me quedo. Entonces, cuando tú haces una nueva programación de conexiones neurológicas, circuitos neuronales, programación celular, comienzas a incrementar la zona de confort. Cuando ese negocio o eso que tú deseas manifestar ya esté dentro de la zona de confort, ¿qué crees? Tu subconsciente no solamente no se va a resistir, se va a convertir en tu mejor aliado. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que ya conoce. Ahora vamos a entender a qué nos referimos con creértela. ¿O qué es creer? Creer es lograr que ese sueño, ese objetivo, forme parte de mi zona de confort. Y eso lo voy a hacer cuando programe circuitos neuronales y una programación emocional como si ya hubiera realizado ese sueño. Y atención, como si ya lo hubiera realizado incluso en el pasado. O sea, es algo que ya lo logré, no algo que voy a lograr. Yo puedo pensar racionalmente que voy a lograr algo, pero si está fuera de mi zona de confort, mi subconsciente va a boicotear. Pero si yo convenzo a mi subconsciente y a mis células que ese negocio ya lo inauguré hace 3 meses, el subconsciente va a decir, ya existe, está dentro de la zona de confort, entonces ¿de qué nos preocupamos? ¿Qué es lo contrario a creer? Dudar. Y eso es lo que realmente evita que logremos nuestros objetivos, nuestras dudas. Cuando nosotros empezamos a dudar, es cuando nuestro subconsciente te dice, no es posible, ¿cómo lo vas a lograr? A ver, no lo mereces, no tienes dinero, mira tus circunstancias. No, eso es imposible. Claro,
Eso es lo que hacen las dudas. Y por eso nos estresamos. Pregunta, ¿qué sentido tendría preocuparnos? ¿Qué sentido tendría para el subconsciente preocuparse por algo que ya existe? No, pues no. ¿Qué sentido? Ninguno. ¿Y qué es que ya exista que forme parte de mi zona de confort? Entonces, el subconsciente, cuando esté convencido de que ese negocio ya existe desde hace tiempo, es algo que ya vives, de ahí la ya realización, entonces el subconsciente va a dejar de molestarte. Ya no te va a estar boicoteando. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Ahora vamos a comprender a nivel ciencia lo que es el desapego. ¿Cómo puedo tener desapego a algo? ¿A poco no nos han enseñado ten desapego? La única manera de tener desapego es convenciendo al subconsciente de que aquello que tú anhelas ya lo obtuviste. Ah, ya lo obtuve, lo suelto. Adiós estrés, adiós angustia, y el subconsciente comienza a condicionar todo para que lo puedas realizar. Okay. Claro, qué importante. Nosotros en semiología, digo, perdón de pronto la traducción, pero me parece que es algo parecido a la famosa esfera de acción. Cada uno de nosotros tenemos una manera de percibirnos, es nuestro autoconcepto, y en correspondencia a eso podemos hacer cosas o no, tal como lo decía, ¿no? Y si yo no me percibo como una persona que hace ejercicio o que puede hacer ejercicio, pues simplemente no lo voy a hacer. Pero me parece interesante porque en lugar de querer cambiar esa esfera de acción a una que está llena de incertidumbre y donde no sabemos qué ocurra, estamos ampliando posibilidades y nos estamos familiarizando con aquello que sí queremos, ¿no? Y está interesante porque probablemente tanto el cuerpo como la mente, el alma, encontrará las estrategias y los recursos internos que ya tiene para poder llevarte a esos lugares, ¿no? Acabas de decir algo que me encantó. Cuando tú vas a lograr un objetivo y eso implica entrar en la incertidumbre, hay que tomar en consideración que la obsesión número uno de nuestro subconsciente es tener la certeza. Ojo con eso. Entonces, cuando tú te planteas algo en una zona de incertidumbre, es entonces que las posibilidades para poder conseguirlo van a ser muy limitadas. Y va a depender de tu autoconcepto, de tu entorno, de tu radar. Si en tu propio entorno, en tu propia realidad, no encuentras la manera de lograrlo o de solucionar un conflicto, vas a desistir, te vas a desanimar y vas a renunciar a la posibilidad. Pero si ese círculo, esa zona de confort, tú la incrementas haciendo que eso que tú anhelas esté ya en una zona segura, no de incertidumbre, entonces las posibilidades para que lo puedas conseguir van a ser infinitas, ilimitadas. Y de la manera que menos te lo esperas, te va a llegar a la solución, la oportunidad o la persona que te va a ayudar a la realización o a la manifestación. Claro. Pero es cuando tu subconsciente, mira, decía Napoleon Hill, el subconsciente es la puerta que te conecta con la inteligencia infinita. Entonces, si el subconsciente se siente seguro con esa realización porque ya es un hecho, es entonces que realmente todo se va a empezar a mover a tu favor para que lo puedas realizar. No solamente sentarme, imaginar, ¿no? Como cierta película donde me imagino que estoy en el automóvil y ya todo va a suceder. No. El proceso es todavía un poco más complejo. Que eso es muy bueno entenderlo porque pues sí se ha hecho esta idea de hacer planas o una visualización y ya listo, ¿no? Ya va a ocurrir algo que imaginé, incluso con cambios radicales. Y también me llama mucho la atención este tema de no estar peleados con el subconsciente, porque cuántas veces en ese subconsciente está esa manera que no queremos percibirnos y nos estamos ahí, estamos como que trazando más caminos neuronales con eso de no quiero esto, no quiero, es que soy así, y es que, ¿por qué? Porque el cambio que yo pensé es a partir de lo que no quiero ser. Y entonces, pues, estamos de nueva cuenta peleando en polaridades, ¿no?
Exactamente. El subconsciente no es nuestro enemigo. Porque muchas veces decimos, ay, este subconsciente. No, el subconsciente es nuestro mejor aliado, es muy poderoso y es muy noble. El tema es que el subconsciente ejecuta toda la información que está integrada en nuestros circuitos neuronales, obedece las órdenes de las células y lo hace de manera automática. El tema es también que el subconsciente, quien es el que empieza a crear estos circuitos neuronales, lo hace solo. Ahora sí que lo dejamos libre, empieza a escanear la información, vivimos experiencias, lo empieza a integrar y lo seguimos repitiendo. Por eso hablamos de hacernos cargo. En el momento que nosotros nos hagamos cargo de nuestro subconsciente y nosotros le demos la información que debe de integrar y no que lo haga de manera automática a través de fake news, de noticias negativas, a través de los chismes de la comadre o de los problemas que tienen mis compañeros. No, en el momento que sea yo quien le dé las señales o le dé la información a mi subconsciente, o sea, yo le debo decir a mi subconsciente, hey, quiero que esto es lo que grabes, lo que vas a grabar en los circuitos neuronales. Y te voy a estar molestando. Lo vamos a hacer. Ahí estas herramientas de visualización y de escritura nos van a ayudar. Son herramientas nada más para el subconsciente. Pero en la medida que nosotros estamos haciendo esto, va a empezar la producción y liberación de químicos. Y es entonces que viene este cambio en nuestro estado del ser. Entonces, hacernos cargo es quitarle el control de nuestra mente subconsciente. ¿A quién? A nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya tomó el control del subconsciente. Pues tenemos que quitárselo. Tenemos que quitarle ese control y ahora nosotros utilizarlo como nuestro mejor aliado. Pero insisto, pues dejamos que haga lo que quiera. Y así muy complicado va a ser cambiar nuestra vida. Claro, pues me parece que te refieres a lo que le llamamos nosotros higiene mental, es decir, el hacerte responsable de tus pensamientos y que integras, y es más, también algo que manejamos mucho, es haz lo que quieras, lo que se te pegue la gana, pero en conciencia, es decir, que sea Claro. tu decisión en ejercicio de tu libre albedrío, y esto es responsabilizándote de todas las consecuencias posibles. Entonces, si vas a atascarte de noticieros todo el día, adelante, nada más que en conciencia y asumiendo todas las posibles consecuencias, no esperando un resultado distinto. Ahí es donde entra el concepto no cuántico del observador o de la autoproyección, las palomitas, es simplemente volverme un observador de manera consciente y de esta manera poder responder ante las experiencias, porque ya sabemos que lo que nos afecta no es la experiencia en sí, sino la manera en que respondemos a partir de una interpretación. Entonces, en el momento que nosotros manejamos esa distancia de manera consciente, vamos a empezar a tomar el control. El problema es que nos vamos en automático, en automático, en automático. Tenemos que tener esa autoproyección. Tenemos que agarrar nuestra palomita de maíz, sentarnos, ver todo de una manera más objetiva, para entonces poder decidir, poder responder de la manera que corresponda a la realidad que yo deseo vivir. Y no a programas de un autoconcepto heredado. Sí, a ver, pongo un ejemplo que estoy viviendo en este momento. Me llamó mucho la atención muchísimas cosas, has dicho cosas interesantísimas, pero hablando de, a ver, el desapego al autoconcepto, bueno, me pareció un concepto poderosísimo. Y además el ampliar la zona de confort. Va lo que estoy viviendo ahorita, estoy a dieta. Estamos, ¿no, Vicky? Estamos. De hecho, yo también, ¿eh? Bueno, el caso es que es mi tercer día a dieta y es una dieta así un poco salvaje, bueno, como sea, pero el tema es que pues me gustan ciertas cosas y las frituras y las papitas y cosas y me agarré la pandemia de vacaciones pensando que iba a durar un mes, en fin, ya sabrás.
Pero en mi autoconcepto está, me fascinan las papas, los cacahuates, la cervecita, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, hay como apego y lo que gustes y mandes. Decidí ponerme a dieta y en lugar pues de sufrir desde antes y de conectar con la incertidumbre y con todo este rollo, de verdad estuve trabajando conscientemente desde la semana pasada, la empecé el lunes, empecé a trabajar, creo que un poco como lo que dices, en desapegarme del autoconcepto de no, por supuesto voy a poder no comer papitas y cacahuates, por supuesto que puedo, esto fue temporal, sí, o sea, intentando creérmela, ¿sabes? Como modificar mi autoconcepto. Sí me gustan, pero no soy adicta a las papas. Y hasta que me lo crea, y ahí me tienes duro y dale. Y además ampliando la zona de confort, ya sabes, con mis rollos de es por amor a mí, va a estar padre, es un proyecto divertido, está increíble, con buenos resultados. O sea, me la super vendí y yo creo que lo hice bien porque no estoy sufriendo, pero creo que no sé si por ahí, vamos, Emiliano, a ampliar la zona de confort de que estoy cómoda dentro de esta actividad que estoy haciendo, que es la dieta. Voy a poner un ejercicio, ahorita en este momento con el ejemplo que nos estás poniendo y nos va a ayudar a comprender. A ver. Vamos a imaginar que ya pasaron 6 meses, un año, desde que empezaste esta dieta. Ya estamos en el 2022. Lograste tu objetivo de bajar. Ahorita, en minuto y medio, platícame tu experiencia de cómo lo hiciste para bajar de peso. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo te sientes? Platícame lo que pasó hace 4 meses, 5 meses. Platícame cómo es que no te afectó el dejar de comer cacahuates, papitas. Platícamelo. Ahorita, Okay. bueno, no, un minuto y medio, no, 30 segundos, ¿no? Sí, 30 segundos, pues sí, empecé. Platícame, estamos en el 2022. Sí. Platícame el chisme, cuéntame, nos encontramos después de tanto tiempo en un Sí, cafecito, fíjate. nos tomamos un té de tila y tú me Fíjate. platicas, Emiliano, ¿qué crees? Te tengo algo que contar, cuéntame. Sí, exactamente. Más o menos por ahí de cumpliendo un año de cuarentena, me puse a dieta, empecé con un régimen bien fuerte y al principio sí como que dije, wow, está bueno el reto, pero le agarré el gusto, me organicé súper bien y además me motivé muchísimo porque empecé a bajar, pero aparte rico y sintiéndome muy bien, ¿sabes? Llena de energía y con toda la creatividad y estoy feliz, estoy muy contenta. Oye, ¿y todo tu entorno, tu familia, cómo se sintieron? ¿Cómo estaban? Pues estaban muy contentos porque ya me tenían miedo que me iba a poner de súper mal humor y no, yo tranquila, a gusto y sobre todo ahorita tengo un colchoncito, me sigo cuidando, pero sí, de pronto en vida social pues ya puedo darme gustos, pero ya no tengo hambre emocional. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Qué acabas de hacer? Incrementaste tu zona de confort. ¿Tuviste resistencia? No. ¿Lo platicaste con emoción? Sí. Si tú comienzas a trabajar, por ejemplo, ese tipo de dinámicas de manera constante, 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 va a llegar un momento en que el subconsciente va a creer que ya lo lograste. Entonces va a eliminar la resistencia. Un ejercicio que yo pongo mucho, y por aquí espero que estén en la audiencia, tengo testimonios donde yo les digo, a ver, yo quiero una casa, y es literal, literal, por ahí debe de estar. Carolina, no sé si por ahí nos puede dejar algún comentario. Literal, hace un año, su deseo era una casa. Entonces, lo que empezó a hacer es grabar audios y me enviaba audios, mensajes de voz, platicándome de cómo le fue en su casa. Que me platicara la mudanza, cómo fue cuando le entregaron las llaves, cómo están las habitaciones, y empezaba a platicarlo. Y si esos audios tú los sigues escuchando, llega un momento en que el subconsciente se va a convencer. Claro. Y hace poco, hace unas semanas, se cambió de casa. Tuvo su casa. Y así, con esa misma dinámica, logré que una persona
que tenía que calificar a un viaje a Brasil, lo lograra. Me empezó a platicar del viaje a Brasil cuando él estaba bien estresado. No encontraba el cómo. Incrementamos la zona de confort porque me platicaba del viaje de Brasil como si yo hubiera pasado. Dejó de preocuparse, dejó de estresarse. Y un día me habló y me dijo, ¿qué crees? Ya califiqué. Ok. ¿Y estabas preocupado por cómo? No. ¿Sabes por qué? Porque tu subconsciente no le daba sentido preocuparse por cómo ir a Brasil cuando ya regresaste. Ya fuiste. Se incrementó la zona de confort. Okay. Entonces, esa es una manera. Buenísimo. ¿Qué historia te estás contando? Claro. Y esto quizás responde a una pregunta que tenemos por acá de la audiencia. Oye, sí, que está ahí muchos seguidores de Emiliano. Yo, antes de cerrar mi computadora vi que había un montón de felicitaciones y de saludos. Muchas gracias por estar aquí. A todos. De hecho, acaba de confirmar Carolina, ya tengo mi casa. Nos puso por aquí en el comentario. Eso. Pero había una pregunta aquí interesante de Marta Ibet. ¿Y cómo llegas al subconsciente? Que me parece que ahorita con el ejercicio quizás es una probadita, ¿no? Ok, vamos a ponerlo de una manera muy simple. Entrar al subconsciente tiene que ver con las frecuencias de nuestro cerebro, las ondas cerebrales. Así como nuestro corazón tiene palpitaciones, sabemos que nuestro cerebro tiene actividad eléctrica. Esa actividad se divide en estados. El estado beta, que es cuando estamos conectados con la realidad, con nuestros sentidos en el día a día. Está el estado alfa, que es un estado donde empezamos a conectar con el subconsciente. De ahí pasamos al estado teta, luego al estado delta, al estado gamma, y mientras más baja, atención, mientras más baja sea la frecuencia de nuestro cerebro, la actividad de nuestro cerebro, más conectamos con el subconsciente y más desconectamos la parte analítica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que bajar las frecuencias cerebrales. Y es aquí donde también comienzan los problemas. ¿Por qué? Por los niveles de estrés que estamos manejando. El estrés que estamos manejando mantiene nuestro cerebro en un estado beta medio a alto. ¿Y eso qué quiere decir? Perdemos la coherencia vibracional de nuestro cerebro, se segrega nuestro cerebro, se mandan impulsos electromagnéticos muy confusos que afectan también al corazón. Entonces, ahí no hay manera de poder conectar con el subconsciente. Entonces, bajar las frecuencias cerebrales y bajar los niveles de estrés es el punto de partida. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, a través de ejercicios de meditación, a través de respiración. Hay otro tipo de ejercicios que luego yo manejo con las personas que les ayuda precisamente a bajar las frecuencias cerebrales, cuentas regresivas. Y entonces, cuando estás en esa frecuencia vibratoria de alfa, ya estás conectando con el subconsciente. Es ahí cuando podemos integrar toda la información. El estado alfa es el estado en el que viven los niños, hasta los 6, 7 años. Porque la parte del neocórtex, la parte racional, tiene un volumen muy bajo, precisamente porque están integrando información en sus circuitos neuronales para su autoconcepto, etcétera, etcétera. Por eso cuando un papá le dice a un niño, ¿qué no entiendes lo que te estoy diciendo? No, la realidad es que no, porque el niño es más subconsciente. Por eso tiene la capacidad de crear imágenes, de visualizar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros de manera consciente empezamos a trabajar en eso, vamos a recuperar nuestra capacidad de imaginar, de visualizar en un estado alfa. Y es entonces que vamos a poder trabajar a nivel subconsciente. Pero básicamente tiene que ver con reducir la actividad de nuestro cerebro. Primer paso, bajar el estrés. Es más, voy a hacer un paréntesis. De una vez se los digo, nada les va a funcionar, no van a manifestar mientras los niveles de estrés estén tan elevados. ¿Por qué? Porque estamos conectados más con la parte racional del subconsciente, está hecho a un lado. Ok, por eso el doctor Joe Dispenza, pues, si mete meditación o meditación, porque si, además si no meditas, pues, ¿cómo controlas el estrés?
Qué bueno que tocaste ese tema, Bárbara, porque incluso las meditaciones del doctor Joe Dispenza no son las meditaciones como tradicionalmente las conocemos. Incluso son meditaciones que podrías trabajar sin música, sin ambientación, porque son meditaciones que están enfocadas a trabajar a nivel neurológico. Entonces son ejercicios que tú vas desarrollando y que tienen el objetivo de trabajar a nivel neurológico, a nivel emocional. Incluso el doctor Joe Dispenza dice, si tú después de meditar te levantas siendo la misma persona, la meditación no sirvió de nada. Hay unas meditaciones, de hecho ahí voy a hacer un comercial en mi canal de YouTube, tengo esas meditaciones del doctor Joe Dispenza, hay unas que se denominan de las partes del cuerpo y del agua ascendiendo, y son meditaciones precisamente enfocadas a llevarte a un estado de trance consciente, no es un trance hipnótico, es una inducción, precisamente para enseñarte a bajar las frecuencias cerebrales y eso implica que te desconectas de la realidad física. Yo les recomiendo mucho esas meditaciones. ¿Cómo no? Sí, muy bien, muy bien. Oye, Emiliano, y cuéntanos, estábamos platicando antes de conectarnos. Bueno, antes no quisieras platicarnos, Vicky, quién está por ahí. Sí, claro que sí, con todo gusto. Hasta donde pueda ver, si me salto alguno, discúlpenme, tiene un límite Facebook. A ver si tienen preguntas, likes, compartan, ya saben, queremos escucharlos. Pero tenemos, por supuesto, a Carolina, que ya nos hizo favor de decirnos de compartir. Mariano Pérez, que le mandamos mucho saludo. Roxana Lascano. Mónica Guevara, que está feliz de verte y te manda saludos. Hola, Moni. Verónica Santillana, Adriana Torres, Gis, Pau, otra Adriana por acá, Adriana Díaz, Sebastián, Coco Sosa, Gusaudio, Coco. Saludos, María Isabel Ábalos, Martibet Rojo, Leticia Negrete, Elodia Ramírez, Bertalicia, Lorujama, y pues seguramente algunos más. Oscar Mead también está por acá. Cari Stram. Oscar, qué gusto. Conchita bueno, Morales. Amigos, consultantes, alumnos, familia, de todo hay por aquí. Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Y cuéntanos, Emiliano, bueno, no sé si haya dudas por ahí, pero estábamos platicando que vas a dar un taller o un curso. ¿De qué? ¿Qué es lo que vas a enseñar ahí? ¿Qué es lo que las personas pueden aprender? Ok, este taller, de hecho, le puse como título, convierte tus decretos y pensamientos positivos en creencias. Es precisamente un taller, tiene una duración de 4 horas, que está enfocado a profundizar en el tema de las creencias, cómo diseñar creencias potenciadoras, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de creencias potenciadoras? ¿Cómo poder integrarlas para poder lograr algún tipo de objetivo? De alguna manera vamos a ir viendo cómo incrementar esta zona de confort. Es mucho de lo que estamos platicando en estos momentos. Ok, entonces, a ver, ¿y qué pasa? Si una persona aprende cómo lograr el creértela, entonces, ¿qué puede hacer con su vida? ¿Qué puede hacer en su vida? Lo que decida. Lo que decida. Lograr los objetivos que tanto han buscado conseguir y que no consiguen, que no lo logran. En ese sentido, no hay límites. A ver, el subconsciente, y esto es un dato interesante, el subconsciente le da lo mismo quebrarnos económicamente que hacernos ganar 1,000 pesos extra, 100,000 pesos extra o 1,000,000 de pesos extra. Para el subconsciente es exactamente lo mismo. Es el mismo proceso. Vaya, el mismo proceso que vivimos para estar quebrados,
podemos vivirlo para mejorar financieramente. Entonces, si tomamos en consideración que en ese sentido el subconsciente no tiene limitaciones, entonces puedes transformar tu vida, cambiar tu vida. Pero sí es importante aclarar algo y es con lo que comenzamos. Mientras siga habiendo un apego a quienes somos, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, pues entonces tenemos que estar conformes con la vida que estamos viviendo. Pero si queremos cambiar, es transformar nuestro estado del ser. Bueno, fíjate, nos pasamos como semiólogas la vida peleando así en un eterno pleito de máscara contra cabellera, contra los condicionamientos socioculturales. ¿Quién nos condiciona? Pues la familia, la escuela, la sociedad, y finalmente este imaginario personal se alimenta del imaginario colectivo y lo que crea pues es este autoconcepto disfuncional que nos limita. Entonces, nos pasamos la vida, los semiólogos, peleando en contra de los condicionamientos socioculturales, pero tiene que ver con creencias, porque además, ¿qué pasa? Que te condicionan, te entrenan como perro a dar la pata y te la crees. Entonces, como te la crees, pues ya valió. Me parece que es muy valioso, vamos, está padre, está lindo y está muy atractivo el poder manifestar, el poder lograr los objetivos, los sueños, los ideales, los gustos, lo que las personas quieran. Me parece muy, muy interesante y muy atractivo. Sin embargo, me llama la atención, me parece como un plus, un super plus, como, ¿cómo te diré? Como una gran ayuda que podemos aprender para usarlo, para desmantelar en parte este imaginario, desmantelar, irnos quitando de estos condicionamientos que finalmente se convirtieron en creencias y por eso nos dan en toda la torre. Entonces, aprender a darle la vuelta, aprender a quitarnos estas creencias que sacamos de veto a saber dónde y que no nos dejan ser nuestro propio ser. ¿Cómo ves? ¿Califica? De hecho, también mencionas algo muy importante. El entorno es el condicionante más poderoso. Te puedo decir que si hay algo que provoca que las personas desistan, tiene que ver con el entorno, esa presión social, el qué dirán. Por eso, aunque suena cliché, se hace mucha referencia de que el cambio comienza de adentro hacia afuera. Y esta parte de ser el observador y esta parte consciente para, ok, no voy a participar en este tipo de entornos, con este tipo de información, ya vamos de gane. Y algo que es fundamental, cuando tú empiezas a trabajar en un nuevo estado del ser, en un nuevo autoconcepto, curiosamente tu entorno comienza a cambiar. Y comienzas a formar parte de pequeños entornos que realmente corresponden a lo que tú quieres, a ese tipo de pensamiento, ese tipo de vibración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta labor? Crear nuestro propio entorno, participar más en este entorno, invitar a las personas a que participen en este entorno. Esta comunidad de Tedetila es un entorno y ese entorno nos va a ayudar. Por eso hay que mantenerse unidos. Por eso hay que empezar a trabajar en alianza, ya no desde un concepto de separación, sino verdaderamente de colaboración, no de competencia. Y en la medida que empecemos a crear un nuevo entorno, ese entorno va a impactar hacia ese inconsciente colectivo también. Claro. Hay una fórmula del doctor Greg Braden que dice que es la raíz cuadrada del 1% de una población. Es decir, 10 personas que se conectan con una misma intención, con una nueva manera de pensar, tiene el impacto o puede generar un impacto transformacional en 10,000 personas. Cuando esas personas, esas 10 personas están unidas con una intención, con esa vibración, con nueva información, pueden generar un impacto en 10,000 personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Es complejo? Sí. ¿Es muy difícil? Sí. Pero llegó el momento, y más en estos tiempos, de comprender que solos, no.
A final de cuentas, todos estamos conectados, somos uno. Y en la medida que empecemos a crear nuestro propio entorno, todo lo demás se empieza a mover, ¿eh? De hecho, sucede algo muy poderoso. Cuando tú realmente cambias ese estado del ser, tu entorno desaparece, ¿eh? Desaparece. Ya no frecuentas, ya no te llevas, incluso ya no te sientes tan a gusto. Hay personas que se alejan, claro, porque no corresponde. En la medida que cambiamos nuestro estado del ser, va a ir cambiando también nuestro entorno. Mientras más personas hagamos esta tarea en alianza, más impacto vamos a empezar a generar. Yo en lo personal creo que sí es posible. Y yo estoy aquí con mi banderita de vamos a darle. Claro que es posible, por supuesto que sí, es lo que, pues la intención de ir incidiendo en el tejido social y de llegar a más y más personas y hacer estas alianzas y estos espacios, porque a todos nos conviene el convertirnos en una masa crítica más consciente y más amplia cada vez, por supuesto. Entonces, fíjate, no, pues no puedo dejar. Ay, vamos, tiene que ver con muchas cosas este tema de creérsela, pero no puedo dejar la frase que trabajamos tanto Vicky y yo en nuestros talleres, el yo soy suficiente. Bueno, les metemos el yo soy suficiente, intentamos más bien tatuarles el yo soy suficiente como podemos, pero muchas veces acabamos con que, ¿y cómo le vas a hacer para creértela que sí eres suficiente? Y ya les De hecho, dejamos. esa frase yo la tengo con un marcador en mi espejo. Claro. Yo soy suficiente, también lo tengo. Sí, nuestros participantes de los talleres de liberación de la dependencia afectiva, que por cierto ya lo vamos a arrancar pronto el 12 de abril, también con un lápiz labial hacen yo soy suficiente en el espejo y es que cuando ya permea, fíjate, cada célula, como lo estás diciendo, claro que cambia, sí cambia el entorno y cambia todo. Pues cuántas cosas hacen las personas justo por lo contrario, ¿no? Por creerse insuficientes. Así es. Ahora, eso de yo soy suficiente, tenemos que integrarlo en circuitos neuronales. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar frecuencias cerebrales, empezar a trabajar en esa información a través de visualizaciones creativas, a través de una emoción elevada, de la ya realización, creando esas experiencias de soy suficiente, porque también es importante traducir qué es eso. Yo soy suficiente puede ser un concepto muy abstracto. Sí. Las personas tienen que definir qué implica, qué es ser suficiente o cómo impacta o cómo cambia mi vida el que yo sea suficiente. Y una vez que lo tenga definido, entonces voy a empezar a trabajar en la integración de toda esa información en mis circuitos neuronales. Y un dato muy importante, para que la información se pueda integrar dentro de esos circuitos neuronales así, debes de tener una relación de cómo el ser suficiente impacta en la vida de los demás. Si tú haces una visualización de cómo estás impactando la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus hijos, y lo conectas con una emoción elevada, para el subconsciente eso es más real. No perdamos ese dato. Para el subconsciente es más real algo que trabajas a través de una visualización que lo que vives en esta realidad. Entonces, si yo empiezo a trabajar a crear una nueva realidad donde soy suficiente, por eso primero tengo que definir qué es ser suficiente, y empiezo a crear esa realidad donde integro a más personas, a mi familia, conecto con una emoción elevada, es entonces que mi subconsciente se lo va a creer. Va a decir, ah, caray, esto es real. Y va a ser más real que si lo vivieras en este plano físico. La información se empieza a integrar. En la medida que tenemos esa constancia, esa repetición, se van a empezar a liberar esos químicos y es entonces que también nuestras células van a empezar a aprender sobre esa información. Ahora, ¿qué tengo que hacer también? Toda esa información que estoy integrando de cómo impacta el ser suficiente, tengo que empezar a vivirlo. Tengo que actuar como sí. Si para mí el ser suficiente implica cuidar mi alimentación, entonces empieza a cuidarlo. Porque esas acciones van a ayudar al desarrollo del hábito.
¿Y qué quiere decir que desarrollaste un hábito? Que tus células tomaron el control de tu subconsciente y ahora sí, venga la nueva realidad. Voy a ser suficiente. Venga, Eso es creértela. Claro. Y bueno, creo que con lo que acabas de mencionar, pues está dicho que hay varias herramientas, ¿no? Y que echas mano de muchas cosas, porque por acá nos pone Marta, y eso de poner fotos de lo que deseas es válido, pues es una herramienta más, ¿no? De visualización. Así es. El famoso pizarrón de los sueños, el collage de los sueños o las fotografías, realmente nos ayuda como una referencia. Es decir, de nada sirve que yo vea la fotografía o el pizarrón si no conecto con la experiencia emocional de la ya realización. O sea, el simple hecho de ver la fotografía no va a generar un impacto. Es como una acción masiva. Algo que me esté ayudando a recordar ese objetivo. La fotografía, la visualización creativa. Digo, ya son temas más profundos donde hablamos incluso de una programación del sistema de activación reticular, ¿no? Que ya nos va a ayudar a escanear toda la información de la realización. Pero bueno, esos son otros temas. Pero sí, el ver una fotografía, un pizarrón, son herramientas que ayudan, pero no quiere decir que por sí sola la visualización de una fotografía me va a ayudar a cambiar. No. Es una herramienta.